Bueno, IPES Food la organización por la cual trabajo, es un grupo internacional de expertos sobre los sistemas alimentarios sostenibles y son 27 expertos a nivel internacional. El copresidente es Olivier de Schutter, que quizá conocen, y Olivia Yambi, y otros 27 que son expertos de varios sectores que conciernen a la alimentación. Y trabajamos en... Tengo un... Ah, sí. Bueno, tenía otra, pero da igual. Trabajamos hay tres cosas que saber sobre... ¿Se puede cambiar? Sí, mejor. Es que esta es más corta, así que no voy a hablar tanto. Tenemos un enfoque de política económica, o sea que nos concentramos en los desequilibrios de poder para analizar cuáles son las políticas que tenemos que cambiar en un contexto de desequilibrio de poder. Trabajamos con un enfoque holístico y transdisciplinario, o sea que miramos a todas las varias partes de los sistemas alimentarios. Y igual trabajamos con un enfoque participativo, o sea que trabajamos con la gente en el campo, la sociedad civil, los productores, para empezar de los conocimientos que ya están afuera. Sí, entonces, vamos a esperar. Bueno, ya empiezo. Ya hemos tenido una muy buena introducción, o sea, me siento mal ahora ya hablar de la PAC después de usted, pero bueno, voy a dar mi interpretación de la PAC. ¿Cuáles son los problemas que hemos identificado en la PAC? Pues así. Por lo primero, el hecho que la PAC necesita ser reformada es una opinión política, pero es una opinión científica. Ya tenemos muchos trabajos científicos ciertos que nos dicen que la PAC debe ser cambiada porque ya no cumple con sus propios objetivos. Y en estos trabajos hay también lo de nosotros donde analizamos esto. Y hay 4 razones principales por las cuales la PAC no está cumpliendo, pues es problemática. En primer lugar, la PAC ha jugado un papel fundamental en la desaparición de los productores. De 2003 a 2013, más de una granja cada 4 ha desaparecido de la Unión Europea. Y el número de las granjas está disminuyendo y en el mismo tiempo el tamaño de las granjas aumenta. Y hoy tenemos alrededor de 3% de las granjas en la Unión Europea que controlan 52% de la tierra disponible. Y esto no fue producido para una casualidad, sino para los principios, para la orientación general de la PAC, en tanto que política productivista, de empujar a los agricultores a ir cada vez hacia más concentración. Otro problema que está conectado con esto es el hecho que la PAC ha fomentado una industrialización de la agricultura y con todos los problemas que conocemos muy bien, o sea, el compactamiento de los suelos, los plaguicidas, las emisiones de CO2, perdón, y el monocultivo, pues todo esto deriva del hecho que la PAC es una política productivista que en los años 60 necesitaba, y a buena razón, de reconstruir Europa y de ayudar a los europeos a poder tener una alimentación. Pues ha seguido más o menos este principio siendo el principio fundamental, siguiendo siendo una política productivista, entonces empujando a los agricultores a ir hacia una industrialización. Y esto es un problema por varias razones. Una sola que voy a citar es que sabemos muy bien, como hemos escuchado hoy, que tenemos que reducir nuestras emisiones de gas a efecto invernadero. Y la agricultura va a tener un papel muy importante en esto, no solamente para reducirlos, y hay reglamentos europeos muy específicos que dicen que la agricultura debe disminuir de 30% respecto a 2005 en 2030 las emisiones, y no estamos allá para nada. Y además nos dicen que los agricultores igual van a tener un papel fundamental en absorber el CO2. Y la PAC no los ayuda para nada en esto, así que esto es muy problemático. Y me voy a pasar de los demás argumentos que están conectados con la agricultura industrial y que todos sabemos. Una tercera serie de consecuencias negativas está vinculada a la dimensión... ya me olvidé bueno, esta es la industrialización.
Esta es la dimensión externa que voy a hablar ahora. El hecho que la PAC, siendo una política productivista, tiene repercusiones en los mercados de los países terceros. Como tenemos una surproducción, tenemos de alguna manera de poner toda esta mercancía, esta comida en algún mercado, y afectamos a los países del sur, donde tenemos una concurrencia desleal. Y por ejemplo, siempre hago este ejemplo, en Burkina Faso, que es un país que conozco, un litro de leche de la Unión Europea cuesta 45 centavos y la leche local en Burkina Faso cuesta 70 centavos. Y pues esto es muy claro, ponemos afuera del mercado los productores locales, o sea, aquí no permitimos a nuestros productores, que ellos también no logran vivir de lo que producen, igual no permitimos a los productores en países terceros de vivir de lo que producen. Y por fin, la PAC tampoco ha tenido un impacto positivo en las dietas, hemos escuchado igualmente, y fundamentalmente por el hecho que la Unión Europea ha seguido igualmente a través de la PAC, en parte, de impulsar una política de bajo precio, o sea, hemos acostumbrado a la gente a tener su comida con mucho poco dinero. ¿Y por qué? Porque es muy abundante, porque tenemos una surproducción, y esto no ha logrado cumplir con las exigencias que hay hoy en términos pues, de mucho tiempo, pero hoy es muy claro en términos de alimentación y de nutrición. Y ya esto lo hemos escuchado también, pero para decir algunas datas, hoy en la Unión Europea tiene sobrepeso un adulto sobre 4 y más de 20% son obesos. Y igual tenemos problemas de malnutrición, o sea, la malnutrición no es solamente un problema de los países del sur, como nos imaginamos, pero igual es algo que afecta a la población de la Unión Europea. Y pues en este contexto la PAC necesita ser reformada, esto es muy claro, y para IPES Food lo que tiene que apoyar es un modelo completamente diferente, y nuestro modelo de referencia son los sistemas agroecológicos diversificados, y esto es una parte, y la segunda parte son sistemas alimentarios reterritorializados. Estas son las dos cosas que la PAC tiene que tratar de promover. Y por esto va a tener que ser reformada de una forma muy radical, lo que, como hemos escuchado, igual no parece que va a pasar por el momento. Sin embargo, en nuestra reflexión hemos visto que hay muchas políticas, de hecho, aquí voy a contradecir un poco el profesor, que hay muchas políticas muchas políticas de la Unión Europea que afectan a los sistemas alimentarios en Europa. Y todas estas políticas que están allá en este esquema tienen una importancia muy grande por los sistemas alimentarios. Y de este análisis que nosotros hicimos, igual si vamos a poder tener con un esfuerzo político muy grande una PAC muy ambiciosa y todas estas otras políticas no van a cambiar, pues va a ser muy difícil de cambiar los sistemas alimentarios. Y esto porque los sistemas alimentarios funcionan de una forma sistémica, o sea, son sistemas complejos y en estos sistemas tenemos que para cambiarlos, de trabajar de una forma sistémica. Y para hacer un ejemplo muy concreto, cuando hablamos del Tratado de Libre Comercio con el Mercosur, pues si tenemos una reforma de la PAC muy ambiciosa, pero al mismo tiempo tenemos una política de comercio que es totalmente incoherente con la PAC, no vamos a lograr mucho en el cambio que necesitamos en los sistemas alimentarios. Tenemos 4 razones que hemos puesto juntos para justificar por qué necesitamos concentrarnos en una política alimentar común en vez que en la PAC. O sea, no decimos que no hay que reformar la PAC en nuestro informe, que está aquí, he dejado alguna copia. Tenemos una propuesta de reforma muy ambiciosa de la PAC, pero IPES Food decidió de no concentrarse en una propuesta de reforma de la PAC porque hemos decidido de trabajar a nivel sistémico. Y esto por 4 razones fundamentales. La primera es, como decía, porque los sistemas alimentarios son complejos y dependen de muchas políticas. Y en nuestro análisis hemos analizado que todas estas políticas son incoherentes la una con la otra. O sea, tienen objetivos y mesuras adentro de ellas mismas que están en contraste la una con la otra. O sea, por la misma estructura legislativa de la Unión Europea,
estos objetivos no se logran, no se logra lograr estos objetivos. Bueno, raro. Y una política alimentaria común, uno de los objetivos primarios es de tener como esta coherencia horizontal entre todas estas políticas que son desarrolladas de una forma sectorial, o sea, cada DG en la Comisión, cada comité en el Parlamento Europeo tiene el control sobre las discusiones de la reforma de todas estas políticas y la gente, bueno, hago una caricatura, pero no se hablan entre ellos, ¿no? Están muy gelosos, en plan, la PAC se discute en DG Agri y en Comagri, ya. Y esto es un problema, porque cada una es así, entonces tenemos políticas muy diferentes y que están en contraste la una con la otra. Esta es la primera razón. La segunda razón es una razón de gobernanza vertical. Los sistemas alimentarios en la Unión Europea son dependientes de varios niveles de gobernanza, que son a nivel europeo, a nivel estatal, a nivel regional, a nivel local. Y entre estos niveles de gobernanza no hay una coherencia. Y lo que pasa es que además muchas de las innovaciones que son muy interesantes, que son a nivel local, de sistemas alimentarios territorializados, mercados transparentes, creo que le dicen aquí, pues las formas de reconectar consumidores a productores que son mutuamente benéficas, no benefician de la ayuda de la Unión Europea, o sí benefician y pueden beneficiar, porque son elegibles de las ayudas de la PAC, son en parte muy pequeña, cuando la larguísima parte de las ayudas y del dinero que la Unión Europea pone o dice de poner para los sistemas alimentarios, pues son ayudas directas a los agricultores que no tienen ninguna condición y mucho poco impacto, como decía antes. Y una política alimentaria común ¿cómo es una política alimentaria común? Esto es importante decirlo. La PAC no logra sus objetivos, pues la PAC, sobre todo la reforma de la PAC tiene los objetivos que están allá. Cuando lo leí yo estaba de acuerdo, en plan, las primeras 5 páginas de la propuesta de reforma cuando salieron el año pasado estaba totalmente de acuerdo, los objetivos están allá, las palabras son las palabras justas, pero las mesuras que están allá no son las buenas. Bueno, esto es por falta de voluntad política o de posibilidad o de lo que sea, pero igual porque la PAC, siendo una política meramente agrícola, no puede impactar a todo, no tiene el mandato para impactar a todos los sistemas alimentarios, y en esto es muy limitada. Y entonces una política igualmente a nivel de gobernanza, una política alimentaria europea, ¿cómo va a ser una política alimentaria? Pues va a poder trabajar en esta coherencia que hay entre niveles diferentes de competencias y de gobernanza en los sistemas alimentarios, que dependen a la vez de varios niveles locales, regionales, estatales, etc. Y una última, la tercera razón es que necesitamos políticas, son razones, bueno, las primeras 2 son más técnicas y las segundas 2 son más de gobernanza y más políticas. Y pues la tercera es que necesitamos una transición hacia un mundo, bueno, una forma de desarrollarnos que sea sostenible. Tenemos objetivos muy ambiciosos, tenemos desafíos, muy ambiciosos, y tenemos que lograrlo de una forma o de la otra. Y el profesor ya habló de path dependency, de dependencia del sentiero, que es algo muy importante. Las políticas, para cómo están hechas hoy, son muy dependientes de la forma de la cual han sido hechas para siempre, y esto porque están desarrolladas además en silos, de forma compartimental. Y si no cambiamos la forma de pensar, de hacer policy making, de pensar a las políticas, o sea, que tratamos de solucionar los problemas de la misma forma que hemos causado los problemas, pues no vamos a lograr tener 0 emisiones de gas de efecto invernadero en 2050, que es más o menos mañana. No vamos a lograr frenar el colapso de la biodiversidad, no vamos a poder frenar todos esos desafíos muy grande que tenemos que solucionar hoy. Entonces tenemos que trabajar en otras políticas, y una política como una política alimentaria integrada y común es una política a largo plazo con una visión muy amplia que puede ayudar en muchos de estos desafíos que tenemos hoy. Y por fin, hablando de soberanía alimentaria y de democracia alimentaria,
Otra razón por la cual necesitamos trabajar en una política alimentaria común es porque necesitamos poner mucha más gente alrededor de la mesa para poder cambiar la cosa, para poder sacar el control que la agrilobby tiene, Monsanto y compañía, que tienen sobre las decisiones que son tomadas en las varias instituciones europeas. Necesitamos invitar a mucha más gente alrededor de la mesa para poder desafiar estos equilibrios de poder que tenemos hoy y para poder invitar la gente a acercarse de sus propias políticas. Y trabajar en una política alimentaria nos ayuda en esto, porque tenemos muchos más actores que están allá. Y esto fue muy claro igualmente en las varias reuniones que hemos tenido en la Comisión Europea. Cuando se habla solamente con la gente de DG Agri en la Comisión, ellos tienen una postura, una forma de hablar que es muy clara, muy directa y defendiendo sus intereses. Cuando en la misma reunión está la gente de DG Sante, pues es totalmente diferente, ya se equilibran, y esto es solamente un ejemplo. Igualmente a nivel de la sociedad civil, hablar con varios actores es una forma de encontrar un campo de acuerdo común, entonces de poder lograr a cambiar las cosas. Y por estas razones, durante 3 años, IPES Food ha trabajado de una forma participativa, como decía antes, o sea que no nos enfermamos en nuestra oficina y escribimos informes, sino trabajamos con la gente. En todo este proceso de 3 años hemos involucrado más de 400 personas y hemos trabajado con 5 diferentes momentos de Policy Lab, momentos de encuentros con la gente donde hablamos de temas específicos que están relacionados a una política alimentaria común, y 3 momentos diferentes donde hemos sido en varias ciudades de Europa donde ya se han implementado políticas alimentarias a nivel local. Entonces hemos ido aprendiendo de estos trabajos y de estas políticas que ya existen. Y después hemos tenido 2 días de trabajo común con 250 personas donde hemos analizado una serie de propuestas que teníamos, y durante 2 días con herramientas de inteligencia colectiva fuimos filtrando todas estas propuestas, y por fin nuestros expertos filtraron otra vez estas propuestas, y en febrero de 2019 publicamos este informe que tiene 83 propuestas concretas para reformar los sistemas alimentarios europeos. Aquí están todas, y pues es importante decir, estas no son todas las cosas que pueden estar allá, puede ser mucho más. Esto fue una parte del trabajo, fue un trabajo muy largo, como dije que duró 3 años. Y la cosa interesante de este trabajo pues es por lo primero que hemos decidido cuáles tenían que ser los objetivos de una política alimentaria común, y tenemos 5, ya lo voy a decir después. Y además que hemos trabajado de una forma sistémica, como se puede ver allá, o sea, con todos los elementos que constituyen un sistema alimentario, y además con propuestas de corto plazo y largo plazo. Y como tenemos propuestas muy ambiciosas, para ser creíble necesitamos construir todo el entorno para poder tener propuestas a largo plazo muy ambiciosas. O sea, todas las propuestas que están alrededor, que son de corto plazo, soportan el hecho que al centro tenemos propuestas muy ambiciosas para reformar los sistemas alimentarios europeos. Y si logramos implementar todo esto, si lo hacemos de una forma sistémica, pues nuestra propuesta es muy realista, y por esto logramos de hecho convencer a mucha gente de la Comisión Europea. Y los 5 objetivos que tenemos allá son el garantizar el acceso a la tierra, al agua y a los suelos saludables. Tengo que leer porque no lo sé en castellano. Reconstruir agroecosistemas sanos y resistentes y resilientes al clima, que son fundados sobre la agroecología. De promover dietas suficientes, saludables y sostenibles para todos, es el lado de los consumidores. De construir cadenas de suministros más justas, cortas y transparentes, que es el lado de la transformación y de la distribución. Y de poner el comercio al servicio del desarrollo sostenible. Estos son los 5 objetivos, y cada uno de estos 83 proposiciones están adentro de uno de estos objetivos que están allá. Y
al centro de esta imagen vemos que tenemos lo que proponemos nosotros es un cambio en la gobernanza, es lo que estaba diciendo antes. Si no cambiamos la forma de hacer política, de hacer policy making, no vamos a poder hacer todo esto. Y por esto proponemos varias cosas que se han más o menos escuchado en la comisión, o sea, por ejemplo, de tener un vicepresidente de la Comisión Europea que se ha encargado de implementar, de ir hacia sistemas alimentarios sostenibles, y vamos a tener más o menos por el Green New Deal Timmermans que va a trabajar también en esto, y de esto nos alegramos. De tener en el Parlamento Europeo igualmente un intergrupo, un grupo de parlamentarios que puedan trabajar juntos y que no se compartan el trabajo para comités, para poder pensar a cómo implementar esta política. Y la idea fundamental es de romper los silos que hoy nos lían a esta path dependency, y de poder poner toda esta gente a trabajar juntas, justamente para implementar una reforma sistémica. En todo esto, la PAC, o sea, una cosa muy importante, y es igualmente la diferencia entre nuestra propuesta y la propuesta de Pour Notre PAC, o Pour Notre PAC en Francia, es que no planeamos sustituir esta propuesta a la PAC. Esta propuesta sería más como la Circular Economy Package, sería algo que se pone encima de todas estas varias políticas, inclusive la PAC, para darle una coherencia. Perdón. Para citar alguna... sí, no, esto es importante. La manera de la cual trabajamos fue de analizar, esto es uno de los objetivos, el primero de la tierra, garantizar el acceso a la tierra. La manera de la cual trabajamos fue de analizar antes en la primera columna todas las diferentes incoherencias que hemos podido sacar de toda la legislación que hemos analizado. Claramente no pudimos analizar todos porque esto fuera sido demasiado, o sea, igualmente es el trabajo de la comisión de hacer esto. Nosotros solamente queríamos enseñar todo lo que hay y que pudimos descubrir nosotros tres que trabajamos en esto en la oficina. Esta parte la hicimos nosotros solamente. Después, las propuestas a largo plazo que hemos trabajado de forma colectiva para solucionar esta incoherencia, y las propuestas de largo plazo que van mucho más allá de la de corto plazo, y que si están todas implementadas, pues vamos a tener de verdad un sistema alimentario sostenible en la Unión Europea. Esto ya no sirve. Pues quería solamente hablar de hacer ejemplos de algunas de estas propuestas que tenemos. Por ejemplo, el hecho de reformar el mecanismo de pagos directos de la PAC para pasar la lógica par hectárea, que nosotros identificamos como un gran obstáculo, y de ir hacia una lógica que tome en cuenta el empleo en las granjas. De reservar en el corto plazo los pagos vinculados a cultivo como los pagos acoplados, que sean reservados para cultivo, que son útiles, como por ejemplo los fijadores de leguminosas, y en la ganadería los pastos permanentes. En francés se dice prima l'herbe, no sé si aquí existe, pero esta es la idea. De reconstruir servicios independientes de asesoramientos agrícolas, y que sean certificados a nivel europeo, que sea obligatorio para cada estado. Aquí tienen la suerte, creo, de tener a India, pero en muchas partes de Europa el único asesoramiento agrícola que tienen que llega a los granjeros es un asesoramiento privado, o sea, son la misma gente que te venden el paquete tecnológico y te dicen, pues aquí ya lo tienes todo, y no tienen ninguna otra forma de pensar a cómo hacer. Igual si piensan poder transformar, ir hacia una transición sostenible de sus fincas, pues no tienen la herramienta porque no tienen acceso al asesoramiento. De eliminar en los tratados comerciales la protección de inversores privados, y de poner a su puesto una protección de los agricultores y de la sociedad civil y de los consumidores vis-à-vis de los tratados de comercio libre, y en el largo plazo de tener acuerdos comerciales sostenibles en vez de acuerdos comerciales libres.
y de establecer un apoyo europeo para la iniciativa de agricultores y consumidores, que ya está un poquito en el segundo pilar de la PAC, pero de tenerlo mucho más, y lo podemos tener si tenemos una política alimentaria común, y de priorizar la investigación participativa realizada para los agricultores en la agroecología. Estos son solamente algunos ejemplos que tenemos para decir que pues, nuestras propuestas son de verdad 360 grados. Pues concluyo ya con una buena noticia, el hecho que como estaba mencionando antes, que ya esta propuesta pasó más o menos, o sea, tuvimos un impacto, hemos ido trabajando con muchas organizaciones de la sociedad civil que ya después se organizaron, la misma que trabajaron con nosotros se organizaron y hicieron una coalición, un poquito como por otra PAC aquí, pero a nivel europeo, y tenemos 55 organizaciones que antes ni se hablaban, y que no se podían poner de acuerdo, sobre todo por tener una propuesta de reforma de la PAC única, pero que ya se hablan porque pueden hablar de un tema común, que es la necesidad de trabajar sobre una política alimentaria común sostenible, y que ya tienen una coordinadora y que van a trabajar por la advocacy que necesita esta propuesta. E igualmente la Comisión anunció que va a escribir un vision paper, un papel blanco, sobre una estrategia de la granja a la mesa, o sea, en práctica hemos visto algunos de estos papeles que nos filtraron y que son más o menos exactamente la misma metodología que nosotros queríamos proponer. O sea, estamos yendo bastante bien de este lado. Claramente las propuestas que están ahora en este borrador no son exactamente las que tenemos nosotros, se han inspirado de esta idea, pero están haciendo sus trabajos. Varias DG están trabajando en esto, DG Agri, DG Sante, y ya se hablan, y esto es increíble. Y, ¿qué quería decir con esto? Sí, que la reforma de la PAC, en vez, como hemos escuchado, pues vemos que no está yendo en ningún lado. Esto no significa que tenemos que dejar de trabajar y tratar de cambiar a la PAC. Pero cuando hablamos, si tenemos objetivos comunes, y me imagino que tenemos algunos objetivos comunes aquí, que tienen ustedes entre ustedes otros, pues tenemos que hablar de estrategia, o sea, cómo vamos a lograr estos objetivos. Pasar por la PAC claramente es necesario, es la política principal que tenemos hoy, es una larga parte del budget de la Unión Europea, pero hay muchos otros caminos que se pueden tomar para poder tener un impacto, y quizá que esta política alimentaria común pueda ser uno. Gracias.